Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno, Julie, me alegra mucho. ¿Será que esperamos unos 2 minuticos mientras llegan más personas, les parece? Sí, profe, está bien. Listo, listo. Muchas gracias. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Listo, ahora sí, ya hay buen quórum. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos. Eh, Hoy vamos a tener una charla. eh, digamos que la he venido haciendo con otros de mis cursos acá en tributaria, y es un poco el tema de la tributación en el país, cómo se ha venido comportando esa tributación, cómo está hoy, una radiografía de esa situación tributaria y qué ha pasado y para dónde va la parte tributaria en Colombia, que está como tan inestable a raíz de la venida abajo de la reforma tributaria de Carrasquilla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese tipo de análisis. Julie pues ya la vio con procedimiento tributario. Hoy voy a avanzar mucho más rápido
porque pues ustedes ya manejan muchos más términos, entonces no me voy a quedar tanto enfocado en una parte, sino que voy a tomar lo más importante de cada uno de los segmentos, como tengo estructurada la presentación, para poderla terminar. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la presentación. ¿Listo? Importante, muchachos, tengan presente que pues, no tengo sino una sola pantalla, entonces no veo quién de pronto levanta la mano o esto. Tranquilos, siéntanse en confianza, pueden intervenir. Usted abre el micrófono, yo escucho cuando abren el micrófono, entonces simplemente les doy la palabra y vamos avanzando en el tema, ¿les parece? Listo, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es del tema de la contextualización de la problemática en Colombia, pero específicamente de la parte tributaria, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué ha pasado con la tributación en nuestro país? ¿Cómo ha venido siendo el comportamiento de esa tributación? ¿Por qué hay déficit fiscal? Y sobre todo, ¿qué era lo bueno y qué era lo malo que tenía la reforma de Carrasquilla y por qué se cayó? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si alguien tiene algún comentario antes de empezar, podemos hacerlo de una vez. Ok, entonces, esta presentación está distribuida de la siguiente manera. En principio, lo que es el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cómo obtiene el gobierno los recursos que necesita para poder suplir los gastos en que incurre anualmente? Vamos bueno, yo tenía aquí un tema de por qué las protestas, este lo vamos a obviar, no lo vamos a trabajar, nos vamos a meter acerca de unas propuestas personales para llegar a hacer un análisis de lo que era la reforma tributaria que se cayó. ¿Qué era lo bueno desde mi punto de vista? Y espero que a lo largo de la presentación ustedes vayan interviniendo, vayan haciendo aportes, porque eso es lo que verdaderamente enriquece. No solamente yo ahí hable y hable y hable, sino que ustedes también expresen su punto de vista. Y aquí puedo hacerlo con total confianza porque estamos con personas que respetamos esos puntos de vista. ¿Ok? Entonces, ya metiéndonos de lleno con lo que es el presupuesto general de la nación, sucede que el gobierno tiene, digamos que el presupuesto lo conforman unos ingresos y unos gastos. ¿Ok? Esos ingresos se clasifican en ingresos corrientes y en recursos de capital. ¿Listo? ¿Qué son los ingresos corrientes? Pues básicamente los ingresos corrientes se clasifican en tres. Los tributarios, que es el grueso de esos ingresos, los ingresos no tributarios y otros aportes. Y tenemos los recursos de capital. Los recursos de capital se dividen en recursos del balance, que son básicamente las utilidades o los superávit que generan las empresas estatales, los recursos del crédito, es decir, los mecanismos que utiliza el gobierno para buscar financiación, y es básicamente acudir a organismos tanto internos como externos para endeudarse, y todo lo que tiene que ver con los establecimientos públicos, la venta de empresas, y de ahí también eso genera para el gobierno unos ingresos que le pueden ayudar a cubrir o a emparejar un poco sus finanzas. ¿Listo? Entonces, ahondando en el tema de los ingresos corrientes que decíamos que se clasificaban en tributarios, no tributarios y otros aportes, esos ingresos tributarios se subdividen en dos, en unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que recaen, como lo dice su nombre, directamente sobre la persona. Puede ser una persona natural o jurídica. Y estamos hablando de impuestos como la renta, como el ingreso y la riqueza de las personas, etcétera, etcétera. Y tenemos por otro lado los impuestos indirectos. Y estos impuestos indirectos son los que recaen sobre el tipo de actividad que realiza una persona natural o una persona jurídica. ¿Ok? Y dentro de esas categorías tenemos, por ejemplo, el predial, el impuesto de vehículos, el tema del impuesto de espectáculos públicos, juegos permitidos, el IVA turístico, las estampillas, etcétera, etcétera. Todo eso me genera los recaudos que anualmente hace el gobierno nacional vía impuestos. ¿Ok? Lo más importante y con lo que nos debemos quedar acá es que al gobierno nacional le conviene más tener o vigilar
el control o tener un mejor recaudo a nivel de sus impuestos indirectos, como el IVA, y no desgastarse tanto con los impuestos directos. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el gobierno está mostrando que en esos aspectos es débil, que en esos aspectos no tiene el músculo para poder decir, voy a encargarme de recaudar cada vez más impuesto de renta a nivel de personas jurídicas que, pues digamos que como personas nosotros deberíamos pagar más impuesto de renta, pero que en la práctica no se está dando así. ¿Por qué? Porque al gobierno le cuesta hacer ese tipo de seguimiento, ¿ok? Eh, ¿Y qué hace entonces? Deja de recaudar mucho impuesto directo y se dedica a recaudar más impuesto indirecto, ¿ok? Es un impuesto más fácil de recibir, un impuesto mucho más fácil de hacerle seguimiento, de hacerle control. ¿Por qué? Porque estos impuestos indirectos, como el IVA, lo recaudan las grandes empresas y se lo trasladan juiciosamente cada 2 meses al gobierno nacional, ¿ok? Entonces, para el gobierno es más fácil centrar toda su atención en estos impuestos indirectos que en los impuestos directos. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de los recaudos tributarios, pero hay unos recaudos que no son tributarios y entre esos tenemos las tasas y los derechos, las multas, las contribuciones y las transferencias. Dentro de esas tasas y derechos tenemos, por ejemplo, el acueducto, el alcantarillado, telefonía, temas de registros, marcas y redes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con multas, las multas de gobierno, multas de planeación, multas de rentas, multas de tránsito, contribuciones como valorización para fiscales, transferencias como la participación en el sistema, ay, se me olvidó el sistema de, ay, se me olvidó la G, la P es público y la S es sistema. Bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico y Profe, el dime. Sistema General de Participación. Ay, es participación. Muchas gracias. El Sistema General de Participación y algo muy importante, las regalías, ¿ok? Esto de las regalías sufrió un gran cambio y era que anteriormente las regalías se las daban las empresas que explotaban recursos naturales al gobierno de ese departamento. ¿Y qué pasaba? Que ahí eso era un foco de corrupción. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la época? Lo que dijo, mis amores lindos, ustedes no pudieron administrar eso, yo, gobierno nacional, voy a recibir esas regalías y las voy a administrar de acuerdo a las necesidades que tengan los diferentes departamentos y municipios. Y luego vienen los otros aportes. Y dentro de esos aportes vienen unos aportes que son de carácter nacional y otros que son de carácter departamental. Entonces, eso es lo que constituye los ingresos corrientes del país, ¿ok? Pero no son solamente esos ingresos que percibe Colombia, también percibe unos recursos de capital. Y esos recursos de capital los conforma básicamente lo que son los recursos del balance orientados a todo lo que tiene que ver con las utilidades que generan las empresas públicas, llámese Banco de la República, todo lo que, esas utilidades que generan todas esas empresas del Estado, y esos recursos, esas utilidades van a parar a las arcas del gobierno nacional, lo mismo que todo lo que tiene que ver con los recursos del crédito, que es cuando el gobierno ya no tiene más plata, ¿qué hace? Salir a endeudarse. ¿Y cómo lo hace? En la mayor, digamos que en la medida de lo posible, el gobierno trata de endeudarse de manera interna, es decir, ¿cómo se endeuda el gobierno? Simplemente saca a la venta títulos valor del gobierno, bonos del Estado, bonos de tesorería y los pone a la venta ¿para qué? Para que su mejor amigo, que es el sector financiero, venga y se los compre. Entonces el sector financiero dice, bueno, yo no me voy a arriesgar con mi capital, sino como yo administro los fondos de pensión, pues yo más bien le digo, le voy a comprar esos títulos con los que yo estoy recaudando de pensión y le hago el favor y lo saco a ustedes el lío. ¿Listo? Pero cuando el banco, cuando las entidades financieras ya han cubierto el tope de endeudamiento o de compra de esos títulos valores, pues ya el gobierno se queda sin más clientes a quien ofrecerle ese tipo de títulos, entonces le toca salir al mercado externo y endeudarse. ¿Qué significa endeudarse?
con una entidad multilateral internacional como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, pues básicamente que se va a tener que endeudar en dólares. ¿Ok? Y no es lo mismo endeudarme a una tasa de 1.800 pesos y que esa misma deuda con el paso de los años ya al traerla a la tasa de cambio actual pasa de 1.800 a fácilmente como la tenemos hoy, casi a 3.700 pesos. Entonces se me duplica la deuda. Y eso es lo que está generando los grandes déficits fiscales que estamos viviendo hoy en día. Y por otro lado, tenemos lo que son los establecimientos públicos que generan rentas propias y unos recursos de capital. Eso desde el punto de vista de esos ingresos. Esta es la radiografía completa de los ingresos que percibe el Estado colombiano. Pero, digamos que, ¿cómo se distribuyen esos ingresos? Para el 2021, el gobierno tiene estimado recaudar 314 billones de pesos. ¿Y cómo los va a distribuir? El 49% de esos 314 billones no los va a distribuir, sino que los recauda vía ingresos corrientes, es decir, ingresos tributarios, ingresos no tributarios. Ese 49% de estos 314 millones llegan por esa vía, ¿ok? El 39% llegan por ingresos de capital, es decir, venta de empresas públicas, utilidades que dan las empresas públicas y las deudas que va adquiriendo el gobierno año a año a nivel interno y a nivel externo. El 6% de los ingresos llega vía establecimientos públicos, el 5% llega vía fondos especiales y el 1% llega vía renta para fiscal. Todo esto suma los 314 billones que se propuso el gobierno nacional como meta de recaudo, como meta de ingresos para ejecutar en la vigencia del año 2021. Ahora, así como hay unos ingresos, hay unos gastos. Entonces, ¿cómo se va a gastar el gobierno esos 314 billones de pesos que aspira a tener de ingreso? Pues fácil, el 59% de esos 314 billones, que equivalen a 185 billones de pesos, los va a destinar a funcionamiento de la nación. El pago a funcionarios públicos, todo lo que tiene que ver con temas de la dinámica de las empresas del Estado, todo eso, el 59%, que es lo que nos cuesta, sale de estos 314 billones de pesos. El 22% de esos ingresos se van a gastar solamente pagando deuda. 70.5 billones de pesos se van a pagar. ¿Y cómo están divididos? En deuda externa, a nivel de capital, digamos que los abonos que se van a hacer a capital de las deudas que tiene el país en dólares van a ir a parar 5.6 billones de dólares. Y solo de pago de intereses van a ir a pagar 8.5 billones de dólares. Entonces, imagínense, aquí estamos pagando solamente en deuda externa 15 billones de dólares y esos 15 billones, solo la tercera parte va a capital. El resto se va solo a pago de intereses. Y a nivel de deuda interna, esta deuda que es la chévere porque me estoy endeudando en pesos, pues digamos que los abonos que van a ir a capital son 17 billones de pesos y en intereses voy a pagar 21 billones de pesos. Entonces, en total la deuda que va a pagar el gobierno anualmente es del orden de unos 70 billones de pesos. ¿Ok? Y el otro 19% lo tiene que destinar a temas de inversión. Entonces, 58.5 billones de pesos van a parar a inversión. Mucho de esos va a parar para obras como el Metro de Bogotá, ¿sí? Obras de infraestructura, obras de acueducto, alcantarillado, todo este tipo de cosas que se están haciendo a nivel macro salen de ese tema de inversión. ¿Ok? Y aquí viene un análisis que se hace, que es bien interesante, desde el punto de vista de en qué momento se desordenó Colombia. Y básicamente ese desorden de Colombia vino a aparecer en los años 60, en donde el país, aquí vemos dos gráficas, una línea continua que hace referencia a lo que son los ingresos únicamente tributarios que percibe el país versus la línea punteada que son los gastos que tiene el gobierno nacional desde 1960 hasta el año 2015 y yo creo que esto va hasta el año 2019. Básicamente aquí, ¿qué nos muestra la gráfica? Que
los ingresos siempre han estado por debajo de los gastos, ¿ok? Solo fue un momento de tiempo en donde los ingresos fueron mayores a los gastos, que fue acá entre el 75 y el 77. De resto, siempre los ingresos estuvieron por debajo de lo que han sido los gastos. Es decir, somos más derrochones que ahorradores. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué pasaba en estas épocas? Cuando el gobierno nacional tenía mayores gastos que ingresos, básicamente lo que hacía era llamar al Banco de la República y decirle, mire, necesito que imprima tantos billones de pesos y inyectárselos a la economía. Y de esa manera suplía ese problema y volvía y, y equilibraba las cosas. Obviamente, no solamente imprimía dinero, sino que también aprovechaba y hacía algunos incrementos a nivel de impuestos. Entonces, estas subidas de tributos derivan en eso, en que tuvo un mayor recaudo de impuestos en ese momento de tiempo y llegó a un punto en donde vuelve y se descuadran las finanzas del gobierno, son más los gastos que los ingresos y vuelve y lo suple con impresión de dinero. Llama al Banco de la República, el Banco de la República, muy obediente, imprime ese dinero y se lo inyecta a la economía. Y lo mismo pasa en la década de los 80. También hay un gran déficit fiscal en donde el gobierno, ¿cómo lo cubre? Con emisión de dinero. ¿Listo? Pero hay un punto de quiebre y es la Constitución de 1991. ¿Qué hizo la Constitución del 91? Simplemente le dijo al gobierno, señor gobierno, el pueblo ha hablado y el pueblo ha decidido que usted tiene que asumir más responsabilidades para con el pueblo. Y entonces le traslada una gran cantidad de obligaciones al gobierno nacional, también una serie de obligaciones para el pueblo como tal, pero fueron más las obligaciones para el gobierno nacional y eso derivó ¿en qué? En que el gobierno tuvo que incrementar su gasto para poder cumplir con lo que la Constitución mandaba. Por eso, a raíz del año 91, empezamos a ver este crecimiento del gasto en comparación al bajo crecimiento que empezó a tener también los tributos en nuestro país. Entonces, aquí, en la medida en que el gasto iba aumentando, pues obviamente el gobierno iba aumentando los impuestos, sobre todo el IVA, iba subiendo la tarifa y subía la tarifa y subía la tarifa. A nivel, creó otro tipo de impuestos, todo lo que era el gravamen a los movimientos financieros, en fin, todo ese tipo de impuestos que se han ido creando han sido también, eh, digamos que se ha visto el gobierno obligado a crear otras fuentes de financiación para poder suplir esta brecha entre el gasto y los ingresos. ¿Ok? Básicamente acá, pues vemos cómo el aumento del gasto sin precedentes, luego de la Constitución del 91, esta Constitución del 91 disparó el gasto del gobierno. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa, siempre estuvo por debajo o ha estado por debajo el tema de pago de impuestos frente a los gastos. En esta época de los 60, 70, 80 fue cuando todos esos déficits fiscales que tuvo la nación fueron cubiertos vía impresión de dinero por parte del Banco de la República y esto obviamente redundó en una mayor inflación. Y luego del 91, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Es decir, ha tenido que salir el gobierno nacional, como los tributos no le alcanzan para cubrir las obligaciones, sale al mercado nacional, vende títulos valores del Estado y con ese nivel de endeudamiento trata de cubrir estas obligaciones. Cuando no le alcanza, sale al mercado externo y se endeuda en dólares. Y eso es lo que más nos duele. Y en términos de déficit fiscal, aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la regla fiscal en Colombia. Esa regla fiscal básicamente, palabras más, palabras menos, lo que dice es que el gobierno colombiano tiene que honrar sus deudas, tiene que cumplir con las deudas que ha adquirido. ¿Ok? Sea a nivel interno o sea a nivel externo, pero tiene que cumplir con eso. Y para eso se creó esa regla fiscal, que se creó mediante la ley 1473 de 2011 y se empezó a aplicar apenas en el mes de enero del 2012. Y esa regla fiscal busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer metas de déficit. Es decir, la regla fiscal pone en cintura el nivel de endeudamiento de un gobierno. Y aquí lo vemos, como desde el año 2015
se empieza a ver que el nivel de deuda está en el 44.6, la deuda bruta, en comparación con la deuda neta, que es del 41.8. En el 2016 crece un 1% la deuda bruta y crece en un 1.4 la deuda neta. Y cada año ha venido creciendo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué función está cumpliendo la regla fiscal si fue creada para que el gobierno se ajustara en su nivel de endeudamiento? Pues fácil, no le está alcanzando al gobierno con lo que está recaudando. No le es suficiente y está gastando más de lo que está recibiendo. Y lo peor es que la pandemia disparó el tema, ¿ok? Entonces vemos cómo medio se estaba siendo laxo esa comisión de la regla fiscal en tratar de ajustar un poco el nivel de endeudamiento del gobierno, pero ya con temas de la pandemia, ¿qué dijo la comisión de la regla fiscal? Señor gobierno, usted tranquilo, yo me voy a hacer el bobo, usted endeúdese, que yo sé que usted tiene que cumplir ahorita compromisos con la nación, con las personas que están en confinamiento, que han perdido su empleo o que no han podido salir a trabajar. Entonces, hágale, endeúdese y usted mire, y después miramos qué hacemos. Pero por ahora, cumpla con esas obligaciones. Y eso es lo que ha venido pasando el año pasado y este año. Situación compleja la que se viene para el país, sobre todo porque el panorama no pinta muy bien. Profe, Luego una de eso, pregunta. dime, ¿Quiénes conforman esa regla fiscal? es un grupo de expertos, tanto en temas tributarios como económicos, que se encargan digamos que antes que el gobierno vaya a endeudarse, tiene que acudir a esa comisión de la regla fiscal. Se llama no es una comisión, sino un comité consultivo de regla fiscal. Y ese comité lo que hace es analiza qué tanto es el nivel de endeudamiento del año del gobierno colombiano y le autoriza o le deniega esa solicitud para endeudarse. Pues como digo, es un tema en donde hay académicos, es un comité en donde hay personas de mucho prestigio, creo que los cambian cada 2 años, pero es una comisión que está encargada básicamente de eso, de evitar que el gobierno se sobreendeude y sobre todo que se vaya a endeudar más en moneda extranjera, que es lo que más nos duele. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace. ¿Y a ellos quién los elige a ellos? Porque si van a ser los mismos miembros del Estado donde les pueden manejar para acá y para allá. Bueno, ahí sí, esa parte no la conozco bien quién los elige, eh, pero es básicamente un poco como opera el Banco de la República. El Banco de la República, gracias a la Constitución, ha adquirido ese nivel de independencia en donde, pues digamos que es autónomo y es el que se encarga de vigilar y controlar la política fiscal en Colombia. Pienso yo que y de esas se las debo, que ese comité consultivo de la regla fiscal deriva de alguna mesa del Banco de la República. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Banco de la República es la entidad que se encarga de ejercer el control fiscal en Colombia. Entonces, asumo que debe salir de una de las mesas consultivas del Banco de la República, pero no estoy completamente seguro y la anoto acá para responderles esa pregunta en la próxima sesión. ¿Te parece? O si alguien me puede ayudar ahí consultando, se lo agradezco infinitamente. Entonces, volviendo al tema de esa regla fiscal y específicamente en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, hemos visto que ese déficit fiscal, pues si bien es cierto, se mantuvo controlado desde el 2012, más o menos hasta el 2015. Ya en el 2016 se subió casi que un 1.6% del PIB y eso pues en realidad significa mucho, pero después volvió a estar controlado hasta llegar al año 2019 a tenerse un déficit fiscal del 2.5%, pero vía pandemia el tema del déficit fiscal se aumentó. En el 2020 subió al 7.80% para hacerse una proyección al año 2021 tener un déficit fiscal del 8.6% del PIB. Un PIB que está ubicado
casi en 750 billones de pesos, calcúlele a esos 750 billones el 8.6%, y eso es lo que nos indica el nivel de endeudamiento que tiene hoy en día Colombia. Lo que ha gastado de más y que no tiene cómo cubrir vía ingresos anuales. ¿Ok? Entonces, la situación no es nada buena, no es para nada alentadora, y digamos que hay que empezar a tomar medidas frente a esos aspectos. ¿Ok? Mm, digamos que cuando hay déficit fiscal, es decir, cuando los gastos son mayores que los ingresos, existen cuatro maneras de pagar ese gasto público. La primera manera para pagar ese gasto público es con ingresos tributarios y las utilidades de las empresas estatales. Esa es la primera manera que existe. La segunda manera es con emisión de dinero, tal y como lo vimos en las gráficas anteriores, que lo que pasó en la década del 60, 70 y 80. Una tercera manera para pagar ese gasto público es por medio de la venta de activos del Estado, empresas grandes del Estado que sacan a vender sus acciones, por ahí con esos dineros se puede pagar gasto público, y con deuda pública, que es la cuarta manera. ¿Qué quiere decir eso de la deuda pública? Es decir, el Estado emite títulos de deuda, bonos del Estado o bonos de tesorería, y con ese dinero que recauda procede a pagar otras obligaciones. O sea, como dicen las mamás, destapamos un hueco para tapar otro. ¿Ok? Esta es la manera bajo la cual el gobierno está pagando ese déficit fiscal. Ahora bien, aquí hay que decir que muchos de esos títulos que vende el gobierno son adquiridos en gran medida por los fondos privados de pensión. Y adicional a eso, el 40% de la deuda es externa, es decir, es en dólares. Y pues ya todos sabemos lo que pasa cuando la deuda es en dólares. ¿Ok? Entonces, a pesar de la regla fiscal que fue creada en el 2011 e implementada en el 2012, la deuda ha seguido creciendo, ¿sí? En parte, ¿por qué? Porque nuestra moneda se sigue depreciando, ¿ok? Está perdiendo valor. Y como mucha de la deuda la hemos adquirido en dólares, eso incrementa el monto de la deuda, ¿ok? Y aquí vemos cómo el déficit fiscal versus la deuda fiscal ha tenido unos comportamientos muy similares. Es decir, cuando el déficit fiscal aumenta, obviamente la deuda fiscal aumenta. Cuando el déficit fiscal cae, la deuda también cae, y así se sigue comportando. ¿Ok? Entonces vemos acá que en esta gráfica de la derecha se empieza a notar que en el año 2012, que fue cuando se implementó la regla fiscal, la deuda comenzó a subir. Y uno dice, pero ¿por qué? Si había una regla fiscal que se supone está para controlar la deuda, ¿por qué precisamente en ese año comienza a dispararse el nivel de endeudamiento del gobierno? ¿Ok? Teníamos esa regla fiscal, entonces, ¿qué pasó? Si la regla fiscal se supone que debe controlar ese tipo de situaciones, ¿por qué comienza a subir la deuda? Pues básicamente porque la deuda que ha adquirido el gobierno en dólares, y debido a la depreciación, pues ese monto que yo había adquirido, una deuda que yo había adquirido de $1.000 a una tasa de cambio de 1.800, a hoy no me vale 1.800 cada dólar que debo, sino que me vale 3.700 pesos. Eso ha hecho que ese nivel de endeudamiento crezca. Por eso esto no se ha podido controlar. Y es lo que más nos está doliendo en todos estos temas de deuda y déficit fiscal. La deuda en dólares. ¿Ok? Es un tema que no sé cuándo pensará parar, pero por lo pronto no tiene un fin a corto plazo. Y aquí vemos cómo, Profe, dime. eh, pero digamos que digamos en Colombia, ¿qué ente o no sé cómo llamarlo es el controlador o el que vigila que ese dinero que recibe el gobierno sí se pues ejecute las cosas que tiene que ejecutar y no se vaya para otros lados? ¿Qué ente en Colombia es el que regula eso? Bueno, digamos que aquí hay unos entes de control. En principio, la Contraloría General de la República. Otro ente de control, pues también es la Procuraduría, la Fiscalía. Digamos que esos entes de control, cada uno desde su rama, se encarga de ejercer control para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Pero cuando vemos lo que estamos viendo en este gobierno, en donde esos organismos de control
son los amigos del gobierno, pues eso ahí no se cumple no tiene ningún filtro, ¿sí? Entonces, las cosas se siguen desordenando, las cosas, como se dice vulgarmente y como dicen en la costa, se la pasan por la faja, eso no tiene ningún sentido y es ahí en donde empezamos a ver que las cosas se comienzan a distorsionar. ¿Por qué? Porque no hay control, porque no hay entidades en las cuales el pueblo confíe porque sabemos que son los amigos del gobierno y ellos están ahí es para ayudar o a tapar cositas que tienen por ahí algunos senadores ocultas o para simplemente ayudar a acrecentar los niveles de corrupción en el país. Entonces, desafortunadamente, esas entidades se han desdibujado. Eh, Vemos una defensoría del pueblo que no cumple su función para nada, ¿sí? Un defensor que en pleno inicio de protestas estaba en Anapoima, en Tocaima, en alguno de estos municipios, paseando. Vemos un fiscal que también le gusta ir a pasear con el Contralor de la República en plena época de pandemia. Entonces, como que son personas que transmiten el mensaje equivocado. Entonces, como que uno dice, como que eso lo desinfla a uno, ¿no? Como que cuando usted ve que su papá lo regaña porque llegó borracho, pero él llega todos los días tomado. Entonces usted como que dice, bueno, pero ¿por qué me regaña a mí si lo hago un fin de semana, pero usted lo está haciendo todos los días? Entonces como que no hay coherencia entre el mensaje que él quiere impartir y lo que está haciendo vía ejemplo. Entonces, como que uno dice, bueno, ahí hay algo de incoherencia. Eso es lo que estamos viviendo en el país hoy en día. ¿Listo? Pero aquí básicamente, con esto, quiero mostrarles dos tendencias que están ocurriendo hoy en día en Colombia. Si bien es cierto, en la época del 60 hasta mediados de los 80, bueno, finales de comienzos de los 90, mucha de la deuda y del déficit del Estado se cubrió con impresión de dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Banco de la República era un subalterno del gobierno. Entonces el gobierno de turno lo utilizaba simplemente para cuando él tenía algún desfase, hágame un favor, imprima billetes. Y vemos cómo un análisis comparativo entre el nivel de incremento del gasto, ¿sí? Frente a los recaudos que hacía el gobierno, cómo estas impresiones de dinero que se hicieron para cubrir esos déficits fiscales dispararon o redundaron en temas inflacionarios. Entonces vemos la época, vemos esos 30 años del 60 al 90 y aquí tenemos la misma época de tiempo del 62 al 90, como cuando se imprime dinero, de inmediato lo que repercute es en que la inflación se dispara. En el 62 y 63, la inflación estuvo bordeando el 34%. Luego, por allá en la década del 70, bajó, bueno, estuvo bordeando el 26%, subió a un 28%, se mantuvo después en un 28%, se logró controlar, se logró bajar a términos de un 16%, 17%, para después volver a subir a un 33%. Y esto coincide específicamente con las épocas en las que el gobierno decidió prender la máquina de imprimir billetes. Pero usted dirá, bueno, pero este man está hablando de unas épocas que ya pasaron, ya eso hace mucho tiempo. Es más, gracias a la Constitución del 91, la inflación se empezó a controlar. ¿Por qué? Porque el Banco de la República pagó la imprenta de billetes. ¿Ok? Entonces ya el Banco de la República no le hace caso al gobierno de turno, sino que el Banco de la República ya tiene independencia y autonomía y eso es lo que le ha permitido amarrarse bien los pantalones y decir, yo no le voy a hacer jueguito, señor, yo tengo que mirar, yo soy el que tomo la decisión de si prendo la máquina o la apago, ¿ok? Y es aquí en donde se empieza a ver cómo disminuye drásticamente los temas inflacionarios en Colombia hasta llegar a controlarlo en un 3.5%, con algunos picos que ha llegado al 6% y lograr mantenerla otra vez de nuevo controlada en un 3%, ¿ok? ¿Por qué Profe, les estoy? Dime. o sea que antes de 1991 el Banco de la República era un ente del Estado, ¿sí? Siempre ha sido un ente del Estado. Lo que pasa es que con la Constitución se le dio autonomía al Banco de la República y se le dio independencia, que era lo que no tenía antes de esa Constitución. Mm, Mi pregunta es porque antes, por allá de 1960 al 88, digamos,
el Estado le decía, vaya, imprime más billetes, pero eso era con carácter devolutivo al Banco de la República o simplemente era otra deuda más. No, digamos que no era ni siquiera deuda, era simplemente darle la orden al gobierno, al Banco de la República, decir, oiga, hermano, ¿sabe qué? Me descaché en 3 billones de pesos, porfa, imprímalos e inyéctelos a la economía y después cuadramos, después miramos a ver qué podemos hacer, cómo controlamos la inflación, porque pues, como se nos va a disparar la inflación, y es que hay un aspecto muy importante, la diferencia de imprimir dinero en esa época, en esas décadas del 60 al 90, es muy diferente a imprimir dinero hoy en el año 2021, en donde gracias a la pandemia muchas empresas han quebrado, en donde gracias a la pandemia muchas personas han perdido su empleo, en donde gracias a la pandemia muchas personas no han podido trabajar de la manera como lo venían haciendo antes de la pandemia. ¿Eso qué hace? Y esa es una de las propuestas que tienen hoy en día muchos economistas de la Universidad Nacional, inclusive Petro, en donde le están diciendo al gobierno, oiga, Duque, imprima billetes, hermano, póngase pilas, reactive la economía, pero vía impresión de dinero. Y entonces surgen otros economistas, más de una línea ortodoxa, que dicen, pero ¿cómo es de bruto? Mire lo que ha pasado cuando se han impreso dinero, la inflación se ha disparado. Coincide exactamente cuando se prende la máquina, se dispara la inflación. Y entonces de la Nacional, los economistas no ortodoxos, le dicen, sí, eso es cierto. Pero la situación económica de hoy es totalmente diferente a estas épocas. ¿Por qué? Porque en esta época el gobierno imprimía dinero, lo inyectaba a la economía, pero las personas tenían empleo, había un auge de narcotráfico, había mucho dinero circulando, entonces eso hacía que la inflación se disparara. Hoy en día no hay eso. Hoy en día las personas están sin empleo, las empresas están quebrando, los, mm, eh, las tiendas comerciales no están vendiendo de la misma manera. Entonces lo que le estamos pidiendo al gobierno es que imprima dinero, se lo inyecte a la economía, específicamente a esas personas que necesitan, a esas empresas que están ávidas de recursos para que ellos puedan salir adelante. Y ellos dicen que eso no va a derivar en inflación. ¿Por qué? Porque la persona que está sin empleo no va a ser lo que hacía la persona que tenía empleo en esta época, que tan pronto tenía un exceso de dinero, lo que hacía era irse de farra, irse a pasear. Entonces, hoy en día, la persona que va a recibir ese dinero, no es que vaya a salir a comprarse el celular de moda, no va a irse a cine, no va a irse de paseo, ¿sí? Esa persona va a necesitar va a tener que utilizar ese recurso que le acaba de dar el gobierno vía subsidio para poder seguir comprando mercado, para poder seguir pagando arriendo, y esto alivianará en cierta medida eh, el tema de esa situación económica tan dura que están viviendo las familias, y aparte, pues va a ayudar a reactivar la economía. Entonces, digamos que en cierta medida tienen razón, pero también la historia y los datos nos muestran que cuando se prende la máquina, la inflación se dispara. Entonces, existe esa pelea, pero es una de las propuestas que le están haciendo al gobierno nacional y que de pronto le puede llegar a sonar al gobierno y prende de nuevo la máquina. Obviamente eso va a tener que surtir todo un proceso en donde va a tener que llegar a ser aprobado por todo el Congreso de la República para que le puedan dar la orden al Banco de la República y el Banco de la República diga, ok, voy a imprimir el dinero. Hay responsabilidad de ustedes, ¿no? Ustedes verán, yo me lavo las manos. Entonces, digamos que son dos posiciones que quería mostrarles, que es lo que se está viviendo hoy en día. Eso es una posición tanto del polo democrático como de, ¿cómo se llama? Colombia Humana, que quieren que se prenda esa máquina de impresión de dinero, ¿ok? Y aquí pues vemos cómo la inflación empieza a descender gracias a que el Banco de la República por la Constitución del 91, adquiere autonomía y adquiere independencia. ¿Ok? Em, ¿Qué más les cuento de esto? Bueno, estos son, ¿por qué las protestas? Esto me lo voy a saltar, no voy a ahondar en el tema. Muchos ya lo conocen, el nivel de desigualdad en Colombia, ¿por qué es tan alto? ¿A qué se debe?
Y básicamente me voy a unas propuestas personales. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que yo quería hacer con esto? Primero, mostrar una radiografía de cómo es la situación tributaria del país, cómo es la situación presupuestal del país hoy en día, 2021. ¿Listo? ¿Qué pasó con la reforma de Carrasquilla? ¿Sí? Pero antes de llegar a la reforma de Carrasquilla, yo hago unas propuestas personales en donde digo, oiga, mire, ¿usted qué opina? Si de pronto en Colombia legalizáramos la droga. ¿Mm? Imagínese que Colorado, en Estados Unidos, uno de los estados en donde más nieve, en donde hay más nieve, ese estado dijo, oiga, no es que yo tenga la mayor cantidad de recursos naturales, yo no tengo tanta industria, pues yo voy a legalizar la marihuana, ¿sí? Y la sola venta de marihuana en el estado de Colorado le representó a las arcas del estado un ingreso en un año de $1 billón. No 1 millón con M, sino 1 billón con B de dólares. ¿Ok? Y muchos me dirán, pero esto es un desconsiderado y los niños y la droga que eso lo van a tener a la vuelta de la esquina, pues rásguese las vestiduras con el alcohol. Mire, el alcohol es muchísimo más dañino que, que la misma heroína o que el mismo crack, ¿sí? Hace mucho más daño el alcohol que todas esas otras drogas, ¿sí? Miren dónde está la marihuana. Ahora, yo no lo estoy incitando a que vaya y consuma, ni mucho menos. Eso no es el objetivo. Lo estamos viendo desde un punto de vista económico, un punto de vista de ingresos para la nación, ¿ok? Entonces, mi primera propuesta sería legalizar la droga. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sencillamente la guerra contra las drogas la perdimos. Y la perdimos no ahorita, la perdimos hace mucho tiempo, ¿sí? No nos ha servido para nada. Esa guerra contra la droga lo único que ha traído es desgracia para el país, ¿sí? Son temas que en realidad nunca funcionaron, temas que solamente Colombia pone las víctimas, Estados Unidos da la plata, pero Estados Unidos a la vez es el mayor consumidor, entonces, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? Pues más bien quédese con su plata, déjenos a nosotros producir la marihuana, que ya lo van a empezar a hacer en Santa Marta y van a empezar a exportar marihuana medicinal, que no es solamente para consumo recreativo, es también porque se ha comprobado los beneficios medicinales que tiene la marihuana. Entonces, yo entro y legalizo eso. O sea, si está legalizado el alcohol, que hace mucho más daño, pues hermano, empiece por legalizar la marihuana a ver qué tal le va, ¿sí? Que, que hay, que es que se van a enviciar. Hombre, esto aquí usted no le puede trasladar la, eh, eh, la forma en que le va a inculcar valores a sus hijos. Usted no se lo puede dejar al colegio, usted no se lo puede dejar a la universidad. Usted tiene que, como padre de familia, dedicarse también a inculcarle los propios valores a su hijo. ¿Cómo quiere que él se forme? Eso no es de los colegios, eso no es de la calle. Como usted forma a sus hijos, ellos también van a poder tomar decisiones de manera mucho más madura y centrada en diferentes ambientes. ¿Ok? Entonces, aquí abro el micrófono, ustedes podrán debatir a partir de ahora frente al tema. ¿Qué opinan? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué sube el ingreso del Estado por temas de impuestos? Sí, claro, ellos pagan, digamos que las empresas que producen la marihuana, que la cultivan y la comercializan, ellos empiezan a recibir unos ingresos y con base en esos ingresos le tienen que pagar al fisco estatal, en este caso al estado de Colorado, y le pagan y ha recibido, eso fue en el 2020, recibió el estado de Colorado por ingresos de ese año 2020 de solo el concepto de la venta, de la comercialización de la marihuana, $1 billón. Entonces, dígame si no es un buen negocio. Solamente un producto que me genere $1 billón de ingreso en un estado es buenísimo. Dime. Yo considero que eso es, buenas noches, perdón. Hola, ¿cómo Eso estás? es como, o sea, la explotación de cualquier otro, de un mineral, de cualquier otro recurso natural. Todo es el hecho de que uno pues lo observa como, pues, le ve el lado malo, digámoslo así.
pero sí generaría buenos ingresos porque ya como decía usted, la lucha contra eso se ha perdido. Entonces, por lo menos sacarle algo de provecho. Igual todo eso no va a ser para el consumo, o sea, eso va a ser también para medicinas, para otros productos que sí los usan. Que por acá en Colombia no, pero uno ve programas y cosas en otros países, es bastante usada. Exacto, entonces, ¿por qué esos países sí lo hacen y Colombia que tiene todo el terreno abonado para hacer eso, no lo hace? ¿Por qué estamos cohibidos a eso? Entonces, yo creo que aquí Estados Unidos nos ha estado manipulando y ha hecho que Colombia deje, porque digamos que donde exportáramos ese tipo de productos, pues Colombia tendría unos muy buenos ingresos y mucho de eso nos permitiría como desprendernos tanto de esa supervisión de Estados Unidos que sí puede hacer, que no puede hacer, ¿no? Pues ya adquirir un poco de independencia y mirar a ver qué es lo que en realidad hasta dónde podemos llegar. Evidentemente, en Colombia el máximo problema que tenemos es la corrupción, ¿sí? Pero yo sinceramente eso no veo como, si no hay voluntad política para acabarlo, ¿sí? Siempre en campaña, sí, voy a acabar la corrupción, no voy a subir impuestos porque es que acá atacando la corrupción con eso tengo el dinero que necesito y llega a la presidencia y se les olvida ese discurso y es más, caen en temas de corrupción. Entonces uno dice, pero ¿qué carajos hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo que dicen en campaña no son capaces de cumplirlos? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos podemos quedar dando vueltas, pero yo sí considero que el tema de la legalización de la droga puede ayudar a combatir todos esos fenómenos que estamos viviendo en Colombia, fenómenos de paramilitarismo, las BACRIM, todo ese tipo de carteles mexicanos que están haciendo presencia en Colombia, sobre todo en el suroccidente de Colombia, en donde eso lo que trae es violencia, ¿sí? Y vemos cómo esos carteles también infiltran las protestas y son los que hacen que vayan muchas comunidades indígenas, vayan otro tipo de personas que van de pronto, eh, digamos que manipulados por ese tipo de carteles, ¿sí? Para que hagan presencia, hagan disturbios y de pronto generen pánico para que el gobierno no vaya a implementar temas de glifosato, o temas de militarización. Entonces, pues digamos que todo esto va muy articulado. No es, gracias a Dios, no es el grueso de las protestas. Yo me atrevo a decir que el 90% de las protestas son legales, no necesitan las personas ninguna motivación, no necesitamos que Rusia venga y nos impulse a salir a protestar, no necesitamos que Maduro nos diga que tenemos que salir a protestar, nada de eso, nosotros salimos a protestar porque sabemos que lo que está haciendo el gobierno no es lo mejor, no es nada bueno y sí está empeorando las cosas. Entonces, mi primera propuesta es esa, legalizar la droga. Segunda, eh, cobrarle a esos territorios que son muchos, que son improductivos. Y aquí tengo un recorte en donde en el año de 2007, antes de que Uribe acabara sus 8 años de gobierno, mediante la ley 1152, él, o sea, Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga y Andrés Felipe Arias, la tripleta, lo que hicieron fue montar este articulito, el artículo 72, que dice, a fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, puntos suspensivos, cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación. Y yo digo, miércoles, pero esa expropiación no era de Petro, porque Uribe y Zuluaga y Arias firmaron esa ley si ellos fueron los que la implementaron. Pues dése cuenta para dónde van las cosas. Colombia, dentro de toda su desigualdad que tiene, hasta en la parte rural existe, o sea, llegan los tentáculos de la desigualdad. ¿Por qué? Porque el campesino no solamente tiene que vivir con los golpes económicos que le vivimos dando día a día, eh,
donde gracias a los tratados de libre comercio que firman los gobiernos, le suben los insumos al campesino, ¿sí? En donde el campesino no tiene vías para sacar sus productos, en donde el campesino solamente le puede vender a cierto tipo de personas que son los intermediarios, para que ellos sí, esos intermediarios, sean los que en realidad se enriquezcan. Entonces, mire que todo el tema rural en Colombia está muy mal planteado. Esto se necesita una reforma agraria que beneficie realmente al campesino. ¿Por qué? Las tierras en el ámbito rural se han, digamos que no han sufrido un proceso de actualización catastral desde hace más de 20 años. Primero eso, entonces las tierras están totalmente desvalorizadas. Segundo, cuando hay un conflicto armado, ¿dónde llegan? Pues al área rural. O si no me cree, vaya y mire Hidroituango, que ha estado pasando desde la semana pasada. Han desplazado cualquier cantidad de personas. ¿Por qué? Porque les conviene, necesitan en estos momentos apropiarse de esas tierras. ¿Y qué pasa? Que aparte que el campesino, sus tierras están desvalorizadas, el campesino no tiene cómo comprobar que esa tierra le pertenece. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años esos campesinos han venido heredando sus tierras y para ellos eso es simplemente saber que ahí vivió su papá y que por derecho le conviene le compete a los hijos tener propiedad dentro de ese bien inmueble y ellos siguen explotando esos bienes. Nunca se afanaron o nunca se preocuparon o nunca vieron la importancia de tener las tierras escrituradas. ¿Y qué pasa? Cuando hay procesos de desplazamiento, vienen malandros que se apropian de esas tierras, las legalizan a su nombre con todo un grupo de notarios y abogados, cómplices, desgraciados esos, y legalizan esas tierras a ese tercero y después imagínense quién llega a comprarle las tierritas. Los Laforí, o sea, el esposo de María Fernanda Cabal, llega a comprar esas tierras porque como él es el presidente del Fondo de Ganaderos, entonces necesitan tierras para sus ganados, las compran muy baratas eh, los familiares de Paloma Valencia, y ahí ya ustedes saben para dónde voy. Entonces, este tipo de políticos son los que en realidad han impedido que esas tierras, vía acuerdo de paz, se les devuelva a las personas que se las expropiaron. ¿Ok? Entonces, esto yo haría en principio implementar el acuerdo de paz para devolver al campesino a sus tierras. Y se las legalizo y se las entrego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay historia que me puede llegar a demostrar que esa persona en efecto es propietaria de esa tierra y no el pícaro que aprovechó un proceso de desplazamiento gracias al terrorismo y se apropiaron de esas tierras. Segundo, le cobro impuesto a los que tienen tierras improductivas. Dígame, y aquí abro el micrófono para que todos expresen su opinión, ¿en qué cabeza cabe que si ustedes miran la declaración de renta de Álvaro Uribe, van a encontrar que él relaciona dentro de sus propiedades 10 lotes de muy buena extensión y no está incluido el de Río Negro, que es tremenda finca? Pero bueno, sin contar la de Río Negro, que debe tener el nombre de la esposa y como ella no es funcionaria pública, pues ella no declara. Ella no tiene obligación de hacer pública su declaración de renta. Entonces, dentro de esas 10 fincas, de esas 10 grandes extensiones de terreno que relaciona Uribe en su declaración de renta, ¿cómo se explica a una persona con 3 dedos de frente que muestre de ingresos por las 10 fincas 13.000 pesos? Y de esos 13.000 pesos deduce 7.000. Dígame en qué cabeza cabe que eso pueda llegar a producir 10 fincas de gran extensión territorial en el país. Son totalmente improductivas o él es el peor campesino del mundo. Y no es porque yo lo diga. Y esto lo vamos a analizar, creo que en la sexta sesión, en donde vamos a analizar las declaraciones de renta de los políticos y vamos a enfatizar en eso. Entonces, nótese el gran problema que existe en Colombia desde el área rural. ¿Ok? Entonces, yo empezaría también a cobrarle impuesto a todos esos terrenos improductivos. No sé ustedes qué opinen.
Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Pues sí, siento que en este momento hay un desequilibrio en cuanto a los recaudos, en cuanto a la organización de los poderes, en cuanto a la cantidad de personas que están en el Congreso, que están legislando. Siento que siempre, o sea, legislan realmente para ellos y los que se benefician Exacto. directamente, pues son los que pertenecen a ese pequeño círculo que manejan absolutamente todas pues la economía. Una cosa que a mí, por ejemplo, me pareció como increíble, que eso realmente fue un robo que, pues, yo vivo en Villavicencio y hace como 2 semanas yo viajo seguido a Bogotá. El último peaje, que es el más costoso, lo estaban cobrando, pero apenas pasamos en el carro, nos mandan por la vía antigua. Se supone que Qué ese peaje colmo. solamente es para pasar ese túnel. Pasamos el peaje, está rico, y si mandamos, Se te perdió la comunicación. ah, ¿en dónde me quedé? Qué pena. No, que los desvían por la vía antigua. Sí, o sea, pagamos el peaje e inmediatamente después hay una carretera que manda todo para la vía antigua y los policías simplemente mandaban a la vía antigua. Antes de pasar el peaje hay otro camino para coger la vía antigua. Obviamente ningún carro quiere meterse por la vía antigua y nadie sabía el por qué. O sea, habían unos manifestantes, unas cosas ahí, pero ellos simplemente cobran los peajes y mandan para la vía antigua y van, pues recaudan todo lo que recogen en el peaje. Y pues eso ya sabemos de quién hace parte todo eso, ese dinero que no recoge. Sí, exacto. Entonces, pues es algo que Eh, no debería ser. sí, totalmente de acuerdo. Es más, y para no ir tan lejos, pues mira nada más lo que pasa con los fondos de pensiones. O sea, todo nuestro dinero que lo hemos guardado, fruto de nuestro trabajo en los fondos privados de pensión, ellos muy audazmente, desde el año 2015, con un articulito en una ley, le dieron vía libre para que ellos utilizaran los recursos de esos fondos de pensiones en empresas que ellos también manejan. Entonces fue cuando Luis Carlos Sarmiento dijo, pues pucha, se me abrió la mente con esta posibilidad que me dieron. Y es que él ahora se dedica a crear, a hacer vías, ¿sí? A hacer obras de infraestructura y para eso lo financian con los recursos de los fondos de pensiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué, a dónde puede llegar a parar esto? A que alguien decía ahorita que tengo un extracto en el que me refleja 4 millones de ahorros pensional y de un momento a otro me lo bajan a 2 millones 200. ¿Por qué? Ah, no, es que la inversión no dio los frutos que esperábamos, pero el único que pierde es usted. Yo tomé la decisión, pero usted es el que pierde, ¿ok? Entonces, eso no tiene presentación, ¿sí? Esas son cosas que tarde que temprano vamos a tener que empezar a cuestionar, pero eso va en nosotros, ¿sí? Que nosotros estamos eligiendo a los mamarrachos esos que están en el gobierno. Bien o mal los hemos elegido, ¿ok? Entonces, aquí la tarea tiene que partir desde nosotros mismos, de empezar a documentarnos frente a quiénes son a los que vamos a escoger y aprovechar y, digamos que, compartir esa información a nuestros familiares, porque ¿de qué sirve en una familia de 10 personas? Solo hay una persona inteligente que es la que lee, la que se documenta, la que toma una buena decisión, y los otros 9 van como borregos y votan por un tamal, por el primer mamarracho que les ofreció, que les iba a dar ese tamal por el voto. Entonces, ese tipo de cosas también nos compete a nosotros empezar a educar a todo nuestro entorno y hacerles ver las cosas. No se pueden quedar con un meme, no se pueden quedar con un mensaje en una red social, no se pueden quedar con esos mensajes cortos simplemente porque no nos acostumbramos a leer, ¿ok? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso y sobre todo crear criterio. Con este me van a regañar, pero yo le cobraría impuesto de renta a las iglesias, ¿ok? No es posible que un artículo del año 2013, cuando Semana era seria, en el año 2013, el artículo decía, en Colombia hay más iglesias que colegios. Mientras los 730 colegios acreditados ante el Ministerio de Educación se ven a gatas
para atender las demandas de cupos estudiantiles, iglesias de todas las confesiones y vertientes crecen sin control y se convierten, en varios casos, en fortines económicos a expensas de los diezmos. ¿Ok? Entonces, no es posible que uno vea grandes moles, grandes estructuras de iglesias en donde uno ve que hay prosperidad y uno dice, bueno, pero ¿será que esto sí es bendición de Dios o será que solo fieles que están pagando el diezmo? Entonces como que uno entra a cuestionar y dice, bueno, listo, qué chévere que esos diezmos, que esos recursos que dan los fieles, que no está mal, se inviertan en la misma iglesia y que uno diga, miércoles, se ve la plata, ahora sí, ¿sí? Pero cuando uno se pone a reflexionar y dice, bueno, qué chévere que crezca la iglesia, pero ¿a nombre de quién están todas estas obras? ¿Sí? Cuando yo veo que hay 3, 4, 5 templos superdotados, que son iglesias que transmiten en streaming vía 4K, ¿sí? Que uno dice, miércoles, qué tecnología, y lo que eso debe costar, ¿y eso a nombre de quién queda? ¿Sí? Pues posiblemente vamos a ver y vamos a encontrar que todo eso queda o a nombre del pastor o a nombre de su familia, y pues en realidad los que se están beneficiando son ellos, ¿sí? Dígame en qué parte de la Biblia dice que Dios mandó a sus iglesias con taxímetro. Y muchos me pueden decir, no, pero es que Malaquías en su versículo y no sé qué dice que si usted da por lo menos el 10%, eso se le va a multiplicar. Ok, listo, sí, se lo creo, ¿sí? Pero ¿será que eso va para Dios? ¿O eso está llegando a los bolsillos del pastor? ¿Ok? Entonces, no me parece mal. Pues si el pastor ese es el negocio, pues que lo aproveche, pero que pague con base en esos ingresos que está teniendo. ¿Ok? Y que pague renta. ¿Sí? No, porque muchos me dicen, pero es que las iglesias pagan impuestos. Ok, sí, paga IVA, paga ese otro tipo de impuestos, pero el real, el verdadero que necesitamos, por el cual debería pagar más, es por el de declaración de renta. ¿Alguien quería opinar? Profe, ahí sí, qué Dime. pena. No, tranquila, tranquila, dime. Ahí sí, como dice un meme, o sea, hay veces uno no debe creerle a los memes, ¿no? Pero Sí, mire cómo vive el pastor a cómo vive el que da el diezmo. Y los sí, hijos del pastor y todo eso. sí, es una verdad muy diciente. Desafortunadamente, muchas iglesias, hay unas de muy buena doctrina que cumplen su función, pero hay otras que evidentemente se dedican, o sea, yo no entiendo qué pasa cuando el pastor llega en tremendo vehículo, en un Ferrari o en el carro, póngale la marca que sea, que lo mete al templo y que pone a que todos los fieles lo bendigan y pongan manos sobre el carro, y bueno, pero es que el carro no es para la iglesia, el carro es para el pastor, para la familia, entonces yo no sé hasta qué punto eso es bueno o eso es tan malo, ¿sí? O hasta qué punto nosotros nos dejamos manipular. Cada quien es libre de creer en sus cosas y eso está bien, eso lo da la Constitución del 91, ¿sí? Eso está ahí totalmente estipulado. Pero también yo digo, bueno, listo, si eso está pasando, ¿por qué ellos no pagan impuestos? ¿Sí? Bueno, Porque, dime. profe, una cosa, lo que pasa es que yo pienso también que es muy complicado debido a que ellos manejan es, mucho ingreso en efectivo. Entonces, tocaría que una persona vaya y les audite cuánto fue que recibieron en en ese día de la reunión, cuánta gente le dio plata, cuánta gente no le dio. Igual mucho dinero de eso, los que no compran aquí lo sacan del país. Entonces es complicado también manejar el efectivo que ellos reciben prácticamente a diario o semanal. Sí, yo creo que el problema no es tanto en qué controles les vamos a implementar. Yo creo que el problema es en que las iglesias se han vuelto un fortín político. Entonces, esas iglesias ponen muchos votantes y eso es lo que hace que los gobiernos digan, uy, no, yo no me meto con las iglesias porque pues como son los que me ayudan y son los que me dan los votos, pues yo más bien les tiro suave, más bien les doy algunos beneficios y que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, lo que saben hacer. ¿Ok? Entonces, creo que es más eso, porque a la larga, si yo quiero implementar controles, pucha, si así tenga que poner en cada iglesia un funcionario de la DIAN, lo pongo, ¿sí? Pero también es hasta dónde están dispuestos a hacer eso, ¿sí? Como es se han convertido en eso, en fortines políticos, iglesias que casi que nombran presidentes.
Entonces, pues digamos que hasta dónde eso les puede llegar a afectar, todos se cuidan, ¿no? Entonces, yo arrancaría también colocándoles a pagar a las iglesias impuesto de renta. Bueno, estos son más comentarios acerca de... Dime. Eh, pues yo por un lado estaría de acuerdo en crearle la declaración de renta de esas iglesias, Sí, pero esas son las que pueden pagar, pueden dar el tributo, pero las iglesias pequeñas de barrio, de pueblo, donde realmente, pues sí se cumple lo que dice en la Biblia del 10%, pero sí. eso se nota cuando son invertidos en la misma iglesia, eso se nota. Cuando no son invertidos en la misma iglesia, es ahí cuando ya se ve que el pastor anda en tremendos carros y eso. Sí, es totalmente cierto, pero digamos que yo ahí haría algo como un impuesto progresivo. Es decir, si bien es cierto, hay iglesias que de pronto no tienen ese objetivo de lucrarse, hay otras que sí se les nota. Yo enfilaría baterías a recaudar impuestos a esas grandes Sí, empresas, a esas grandes iglesias, y a las otras, pues de pronto haría un estudio de cuáles sí pueden pagar, cuáles no, o cuáles pueden pagar un impuesto diferenciado. Usted no pague el 35%, usted pague el 8%, usted que recibe ingresos entre tanto y tanto, pague el 10%, hasta que llega a las más grandes que deberían pagar el 100% del impuesto. con un tope para ese tipo de iglesias que tienen tanto ingreso. Y eso yo creo que ayudaría para que, eh, no sé, para que el ingreso que ellos tienen, las grandes iglesias, las supieran administrar mejor y darle más a la propia iglesia. Eso debería de ser como un beneficio para los que inviertan en la propia iglesia y no los que saquen el dinero para otras cosas. Exactamente, eso es muy, muy interesante. Y también de pronto aquellos que cumplen obras sociales, porque hay muchas iglesias que las cumplen verdaderamente, decirle, ok, en- teniendo en cuenta o con base en esos aportes que usted está haciendo a obras sociales, descuéntelos del impuesto, ¿sí? Y así como que también voy incentivando, es decir, unas cosas por otras, pero no pasar de agache y decirle, no, usted tranquilo, siga enriqueciéndose, que yo me hago el loco, el de la vista gorda, y después nos vemos, ¿sí? Entonces, eso tampoco es bueno. Hay iglesias que sí cumplen su función y lo hacen muy bien, ayudan, ¿sí? He visto familias restauradas, he visto personas, yo no sé si esto suene bien o puede ser objeto de controversia, pero yo he visto milagros, ¿sí? Entonces, hay iglesias, y vuelvo y digo, iglesias de sana doctrina, pero por más sana doctrina, ¿por qué no cumplen con una parte del impuesto que deberían pagar? Lo estamos haciendo, lo hace personas de muy bajos recursos que pagamos el IVA, ¿sí? Que pagamos otro tipo de impuestos. ¿Por qué las iglesias que tienen buenos recaudos no lo hacen? Entonces, digamos que eso me choca, eso como que no lo puedo digerir y digo, bueno, pero aquí hay algo que no está funcionando bien. Y es precisamente eso, que se convirtieron fue en fortines políticos que nombran o quitan presidentes. Y no sé eso hasta dónde pueda ser bueno. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer un análisis de la reforma tributaria que se cayó. Entonces, digamos que hay varios aspectos. Lo primero era que esa reforma tributaria pretendía recoger 23.4 billones de pesos, ¿sí? Y la llamaban la Ley de Solidaridad Sostenible. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esas reformas tributarias tienen unos nombres increíbles, ¿no? La ley de crecimiento, la ley de, bueno, empezaron con la ley de financiamiento, la ley de crecimiento, la ley de solidaridad sostenible. Cada una le ponen unos nombres que uno dice, miércoles, sí, me animo, esta va bien, esta sí me suena. Entonces, esta reforma aspiraba a recoger 23.4 billones de pesos. Y está buena, una cifra que le permitía al gobierno suplir muchas de las obligaciones que estaba adquiriendo, sobre todo obligaciones sociales. ¿Ok? Eh,
Y digamos que aquí pues, se habla acerca de todo un sistema de tributos, que un sistema de tributos bien organizado va a tener un buen recaudo y bien gerenciado va a ir a parar a las obras que necesita la población de esa nación, la población de ese país. ¿Ok? Cuando usted ve, y es como digo, lo que pasa en las iglesias, en la medida en que usted ve que sus aportes se ven en infraestructura, se ven en un mejor servicio, se ven en cosas que lo benefician directa o indirectamente, usted dice, ok, listo, yo sigo pagando, ¿sí? Pero cuando a usted el mensaje que le mandan es que el ministro de Hacienda fue el ministro que creó los bonos de agua, el ministro que creó una empresa en Panamá ficticia para vender los bonos de agua y después la desapareció y se enriqueció, es como que usted dice, miércoles, esto pusimos a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿M? Como que usted se empieza a desinflar y dice, no, esto no va como que por buen camino. Entonces, usted empieza a mirar y este señor al mando del Ministerio de Hacienda, un señor que hizo desfalcos porque desfalcó municipios, una persona que tiene sus recursos fuera del país, ¿sí? Y sale por televisión diciendo aquellas personas que traigan, que vuelvan a repatriar sus ingresos, su dinero, que lo traigan aquí a Colombia, no les vamos a cobrar una sanción y solo va a tener que declarar sobre el 50% de lo que traiga. Entonces uno como que dice, miércoles, yo no le creo, ¿sí? Como que ese mensaje que me está mandando, yo lo miro y digo, no, pero ese es un pícaro. ¿Cómo me va a decir que traiga mi dinero que tengo en el exterior escondido? Porque es que aquí me toca pagar más por ese dinero. Y de pronto en Suiza no pago tanto de eso. Y sí me garantizan que me lo van a proteger. Entonces yo como que digo, no, miércoles, este man no es, ¿sí? Y eso, así nació el Ministerio de Hacienda en este gobierno, con esa figura un ministro enlodado, un ministro con un historial que no le ayudaba para nada, pero todo el partido de gobierno respaldándolo. Entonces uno dice, bueno, pues pucha, como que aquí esto van a ser 4 años duros, ¿ok? Gracias a Dios, pues ya estamos terminando, estamos saliendo de esto, como decían, cesó la horrible noche. Pero bueno, digamos que aquí, siguiendo haciendo esos análisis, digamos que ese tema de impuestos, y como lo veíamos en los primeros slides, se dividen en dos, en impuestos directos e indirectos, que son, eh, digamos que, administrados o gerenciados directamente por la DIAN. Directos, pues hablamos de uno de ellos, específicamente el impuesto de renta, y de los indirectos, específicamente del IVA. Un IVA que básicamente, y esto no es solamente un tema de Colombia, esto lo vamos a analizar en otro tipo de documentos aquí en nuestras sesiones, y es entrar a analizar por qué en Latinoamérica es más fácil recaudar por IVA que recaudar por declaración de renta. Vuelvo y digo, esto no es solamente un tema de Colombia, esto pasa en Argentina, esto pasa en Chile, esto pasa en República Dominicana, en México, no hay, todos los países latinoamericanos sufrimos de esto. Los gobiernos prefieren recaudar por IVA que recaudar por renta, ¿ok? Y eso está mal, no debería ser de esa forma. Eh, Como personas naturales deberíamos estar en capacidad de aportar con base en la medida de nuestros ingresos. Como digo, pagar en justa medida, pagar por rangos, y creo que eso empieza a crear una buena cultura a nivel tributario en las familias, porque es nuestro ADN, viene ya dañado y viene dañado porque básicamente los gobiernos han hecho eso. Cuando usted ve todo lo que pasa con Odebrecht, cuando usted ve todo lo que pasó aquí con Samuel Moreno, y que no pasa nada con ellos, o sea, los encarcelan en guarniciones militares, no les quitan todo el dinero porque dicen, no, no tengo plata, yo no fui el que hizo eso. Y todo el dinero está escondido en paraísos fiscales. Entonces, como que usted dice, miércoles, yo como que estudié lo que no debía, ¿sí? Yo como que debía haber estudiado ciencias políticas y le aseguro que tendría muchísima más plata. Y sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿hasta dónde está uno dispuesto a eso? Uno como que tiene valores y dice, miércoles,
¿Será que es un error que nos formen con valores? ¿Será que está mal ese mecanismo de educación que tenemos en las familias colombianas? Porque yo le aseguro que es por ahí un 7, un 8, un 10% los pícaros, y el resto es población de bien, es gente buena, es gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que suda para ganar lo poquito que gana, pero que llega a la casa y su hijo lo recibe con abrazos, con besos. Papi, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo te fue hoy? Ven, tómate un cafecito. Como que uno siente ese calor de hogar y dice, "Uf, pucha, esto no tiene precio, ¿sí?" Eh, pero encuentra uno que estas personas se roban la cantidad de dinero que quieren, cifras inimaginables. O dígame, ¿en dónde está preso alguno de los pícaros que se robó lo de Reficar? ¿Ah? Billones de dólares se robaron y no pasó nada. ¿Mm? Agroingreso seguro. A Uribe le dieron 3.200 millones de pesos para sus fincas. ¿En dónde está eso? A un Luis Felipe Arias que lo tuvieron preso por allá en Estados Unidos y lo trajeron aquí. Es que no, yo no me quiero ir para Colombia. ¿Cómo no iba a querer venirse a Colombia? ¿En dónde está ahorita preso? Sale los fines de semana sin ningún tipo de problema. Entonces, todo eso, la corrupción no solamente se ve en temas de dinero, la corrupción también se ve en cómo se burlan de la población, ¿ok? Y eso lo están haciendo las personas que tienen poder, ¿ok? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Y una de las polémicas que tenía la reforma de Carrasquilla era que le iba a colocar IVA a los servicios públicos. Y aquí ese IVA de los servicios públicos, vuelvo y digo, todo era con base en quién daba el discurso. Entonces, por ejemplo, el IVA de los servicios públicos se lo iban a aplicar a los estratos 4, 5 y 6, ¿ok? Que iba a ser un IVA que iban a tener que pagar en agua, en acueducto, alcantarillado, servicio de luz, recolección de basuras y gas. Es un IVA del 19% orientado a esos estratos. Ahora, ¿qué le dijeron? Pues como son los estratos más altos, los más ricos, los que por lo general son de extrema derecha, entonces decían, no, mire, ¿sabe qué? Usted tranquilo, usted pague ese IVA, que usted qué está haciendo hoy en día, usted está pagando un subsidio para, para el pago de los servicios de los estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le vamos a quitar a usted ese pago de ese subsidio, usted ya no va a pagar más ese subsidio y en lugar de eso va a pagar el IVA, ¿ok? Entonces le vamos a quitar unas cosas y le vamos a colocar otras. Y usted no se va a ver afectado. Pero los que sí se veían afectados eran los de los estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque ya sus servicios no iban a estar subsidiados. ¿Hasta qué punto eso es malo? No lo sé, de pronto esto puede hacer que las personas sean un poco más conscientes con los servicios, ¿sí? Eh, Tengo familiares que no les duele para nada el desperdiciar agua, ¿sí? Dejan la llave goteando y no les duele. En cambio, a uno como que ve que eso, ¿quién dejó el agua goteando? Y pero ¿cómo así? ¿Sí? Porque a uno sabe lo que eso vale. Entonces, de pronto eso podría llegar a generar algo de conciencia. Eh, Siempre he pensado que el tema de la estratificación está mal. Y eso lo contemplaban en la reforma de Carrasquilla, y era no darle subsidios por estratos. ¿Por qué? Porque en los estratos 1, 2 y 3 hemos visto que no solamente viven personas de bajos recursos o de medianos recursos, viven también personas de muy buenos recursos, solo que se acostumbraron a vivir en los estratos 1, 2 y 3 porque les conviene, porque allá tienen sus amigos, porque ha sido donde han vivido toda su vida y aprovechan todos los beneficios que a esos estratos les dan. Entonces, algo que se estaba promulgando y creo que lo van a sacar adelante es el tema de el CISBEN, pero un CISBEN clasificado, es decir, le van a dar eh, subsidios a las personas que pertenecen a esos estratos del CISBEN, más no a los estratos que conocemos hoy como 1, 2 y 3. Y eso me parece sano, me parece mucho más equitativo, aunque todos sabemos que dentro de la categorización del CISBEN encontramos alcaldes, gobernadores, senadores, pero, pero bueno, creo yo que se va limpiando de a poco ese tema. Entonces, esto era algo de lo... Dime.
Profe, pero es que ahorita actualizaron el CISBEN. Ejemplo, uno que tiene, digamos, tiene su casa en Chapa y ya está como en estrato 1000. Entonces, y los otros que de verdad tienen que casa en Chapa, que microondas, que todo, y están en estrato menos vulnerable, dice, porque ahora es con letras. Sí, todo eso, vuelvo y digo, eso hace parte de la corrupción del país, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de corroborar que en efecto esa clasificación sí fue buena, sí se hizo como se debía hacer? Esto, acabar de tajo con la corrupción acá en el país, esto lleva tantos años que eso no se va a acabar de un solo tajo. Esto hay que hacer un proceso, tenemos que empezar por votar bien, por no votar por los hijos de los mismos pícaros que vienen con las mismas mañas, pero caemos en lo mismo, seguimos eligiendo a los mismos. Entonces, esto va a seguir. Si nosotros no damos el cambio, ellos van a seguir gobernando y van a seguir haciendo de las suyas. Ellos, alguien decía ahorita, ellos legislan para ellos mismos, no para el pueblo. Lo que pasa es que no hay de dónde escoger, porque Yo, siempre son las mismas roscas de las roscas de las roscas. ok, votemos en blanco. O digamos que Sí, hay algunos, yo creo que debe haber alguien que se salve, o sea, esto no puede estar tan mal, fue pucha. De alguna manera nos tenemos que pronunciar, ¿sí? Pero tenemos que empezar a sentar precedentes. No puede ser que siempre eligen en la costa atlántica los char, porque a las personas más pobres les dan una teja o les dan 50.000 pesos, algo de eso, y esas personas, digamos que para ellos el mejor caldo de cultivo es la pobreza. Si no hubiese pobreza, a ellos no los elegían, ¿sí? Entonces, a ellos mejor que nadie le conviene que exista esa pobreza, que exista gente en la marginalidad. ¿Por qué? Porque van a ser manipulables. Entonces, cuando usted estudia, cuando usted se forma, cuando usted tiene criterio, cuando usted se dedica a buscar información para elegir bien, a usted no lo van a engañar. Y si usted se encarga de decirle a su hermano, si usted se encarga de decirle a sus padres, a sus tíos, mire, las cosas son así. Mire cómo ganó el alcalde de Medellín, que no es que me caiga muy bien, que sea el mejor, pero la gente tenía que escoger, o el candidato de Uribe o este señor. ¿Y qué hicieron? Los universitarios empezaron a hacerle campaña a este man, a decir, mire, este man es de lo menos malo que hay, ¿sí? Que de pronto tiene por ahí algún escándalo de, ¿cómo se le dice? Cuando abusan de las mujeres, ay, se me fue la palabra. Bueno, creo que tiene un escándalo de esos en donde eh, creo que trató de sobrepasarse, acoso, ese tipo de acoso sexual. Creo que él está con algún tipo de vinculación a un delito de esos. Pero digamos que en medio, como que uno dice, bueno, si estos son los dos más malos, pues tratemos de escoger entre el menos malo. Y eso hicieron en Medellín, le lograron ganar a Uribe, que es un fortín político. Y le ha dolido toda la vida eso a Uribe, ¿sí? Y digamos que este señor, los estudiantes fueron los que se encargaron de hacerle esa campaña política. Y ellos mismos se encargaron de evangelizar a sus papás, a decirles, mire papá, este señor, el candidato de Uribe, hace esto, 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 su familia hizo aquello, hizo lo otro, desplazaron, mataron, y empiezan a generar conciencia, ¿sí? En el momento en que como personas nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y empecemos a evangelizar, y perdónenme por usar la palabra, pero empecemos a convencer a nuestro círculo familiar, las cosas van a empezar a cambiar, se lo aseguro. Y esto no va a ser para las elecciones del 2022. Eso el país va a tener que, eh, yo siempre me echo la culpa, digo, mi generación es la culpable de todo esto que estamos viviendo porque fuimos una generación que no tuvimos acceso a la información como si la tienen ustedes hoy en día, una generación que estuvo educada por Caracol y RCN tantos años, ¿ah? Imagínense que nos manipularon,
pues nuestro criterio está muy sesgado, nuestro criterio es muy antiguo, nuestro criterio es más, yo no le llamaría ni criterio, ¿sí? Estamos tan desinformados que nos acostumbramos a esa desinformación y así vivimos. Ustedes no, ustedes tienen hoy acceso a mucha más información, tienen acceso a otro tipo de herramientas y a eso, eso es lo que hay que sacarle provecho, ¿ok? No me quiero extender más porque se me va a acabar el tiempo. Otro de las cosas malas que yo le veía a esa reforma tributaria era los servicios funerarios y de cremación. ¿Cómo diablos se le ocurre a este man ponerle IVA a los servicios funerarios y de cremación en plena época de pandemia? Está loco. O sea, eso no era vendible en ningún estamento, ¿sí? Y eso molestó a la población, porque ¿cómo es posible que van a aprovechar de mi dolor, de lo que estoy sufriendo, una pandemia, y tras del hecho me toca pagar más solo porque el gobierno ve que es una buena posibilidad? Por Dios, es de lo más insensible que pudo haber. Y aquí venía todo el tema del IVA. Esos productos que son exentos, que tienen tarifa cero, los excluidos, que también tienen tarifa cero, y los gravados, que tienen una tarifa diferencial. Entonces, cuando a mí me dicen que los huevos pasan de ser exentos a excluidos, me están diciendo básicamente señor productor de huevos, usted ya no va a tener un IVA descontable. Ese IVA, por pasar a ser un producto excluido, a usted ese IVA que está pagando por los insumos para poder producir esos huevos, usted los va a tener que pagar. Bueno, de por sí lo estaba pagando, pero no va a ser descontable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese IVA se lo van a trasladar al consumidor. Entonces, eso eran cositas como que de pronto no iban a sonar muy bien, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque esta reforma tributaria no la socializaron en ambientes académicos, no la socializaron, digamos, en ambientes que fueran más neutrales, sino fueron y se la vendieron primero a los gremios. Entonces, el gremio avícola alzó su voz, el gremio ganadero alzó su voz, y esos fueron los que en realidad se encargaron de hacer toda la manifestación que hubo. ¿Por qué? Porque empezaron a desinformar a las personas, a decirle, es que le van a poner IVA a toda la canasta familiar. No, iban a empezar con unos productos, obviamente, y no hay que ser uno tampoco el más ilustrado para darse cuenta que si empiezan con unos productos, pues de aquí en 2 años ya tenemos toda la canasta familiar grabada. Pero pues digamos que todo esto hizo parte de esa desinformación que se vivía en redes sociales. La declaración de renta, pues ya a nivel de personas naturales, se iba a hacer acerca de, con ciertos topes, pensaban bajar lo que era deducible a nivel de gastos de de todos esos gastos que se pueden deducir en la declaración de renta, los iban a disminuir y obviamente pues eso iba a llevar a que las personas tuvieran que pagar más por declaración de renta, ¿ok? Cosas malas que tenía la reforma de Carrasquilla. Y digamos que a medida que iba avanzando, el nivel de ingresos, la tasa de ingresos iba a ir disminuyendo y eso iba a hacer que más personas pagaran o tuvieran que declarar renta. Pero esto no es malo, muchachos. El que más personas paguen renta es el deber ser, ¿ok? No podemos depender de que las empresas solamente sean las que paguen renta. Primero, porque aquí en Colombia las empresas tienen cualquier cantidad de beneficios y no están pagando lo que deberían pagar. O sea, yo, si fuera ministro de Hacienda, lo primero que hago es quito todo ese poco de beneficios y empiezo a mirar concertadamente qué beneficios sí dejo y qué lo quito de raíz, ¿ok? ¿Para qué? Para que las empresas paguen lo justo, ¿ok? No paguen lo que quieren, sino que paguen verdaderamente lo justo, lo que tienen que pagar por impuestos. Pero, ¿qué pasa? Que muy chévere cuando a las empresas les va bien. Entonces, reportan buenos ingresos y con base en sus ingresos van a pagar la declaración de renta. Pero cuando les va mal, ¿qué? Como pasó en el 2020, pues el único perjudicado va a ser el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque sus arcas se van a ver más desocupadas, porque ninguna empresa pudo reportar las utilidades que reportó en años anteriores. Entonces todos se vieron sometidos a eso. Entonces, que un país dependa tanto de los ingresos que obtiene una empresa es muy malo,
¿Por qué? Porque cuando a la empresa le va mal, pues al país le va mal, ¿sí? Cuando a la empresa le va bien, pues todo chéveres. Pero ahí es en donde las personas, entre más personas declaremos renta, vamos a poder sopesar esas épocas de vacas flacas de las empresas y nosotros vamos a poder solventar lo que necesita el país para poder salir adelante. Siempre y cuando también haya un gobierno que transmita confianza y que combata la corrupción. Porque si yo veo que se siguen robando la plata y yo como un bobo pagando, pues como que eso desestimula. Y también algo feo es que en esa ley quitaron los estímulos que habían creado para algunos segmentos de la economía, todo lo que tenía que ver con el desarrollo cinematográfico. Entonces, digamos que esta ley 814, que le daba unos beneficios a ese tipo de segmentos de la economía, con la reforma de Carrasquilla, los perdían y los ponían a declarar mucho más. Que me parece bien. Todos tenemos que meternos la mano al bolsillo. ¿Por qué ellos no? ¿Sí? Pero pues habría que mirar en su justa medida hasta dónde se podía llegar con eso. Y lo otro era el tema de los peajes en las ciudades capitales. Entonces yo digo, listo, bueno, ok, yo pago peajes, pero siempre y cuando existan unas vías que sean rápidas y que yo digo, voy a pagar estos 10.000 pesos porque es que necesito llegar en 20 minutos a tal punto y utilizo esa vía, pero no me van a poner a pagar peajes por unas vías dañadas, por unas vías que viven con mucho trancón, en donde lo único que fluye es Transmilenio, en donde las calles están deterioradas, en donde los semáforos no funcionan. Dígame con qué cara le van a cobrar a las personas eso. Yo lo pago si existen vías exclusivas para salir del trancón, para yo poder avanzar rápidamente y llegar al punto que necesito llegar en el menor tiempo posible. Pero pagar 10.000 pesos más para seguir metido en el mismo trancón de todos los días, eso no tiene ninguna presentación. Y aquí vienen las luces y las sombras de la reforma tributaria. Y esto lo voy a hacer muy rápido con el objetivo. Esto era un chiste, no lo voy a colocar. Ay, perdón, no lo voy a colocar. Entonces, digamos que a nivel de luces, digamos que luces son las cosas buenas, sombras las cosas malas. Entonces, a nivel de cosas buenas, el mensaje que mandaba la propuesta de reforma tributaria era de la seriedad fiscal en nuestro país. Es decir, que son mayores los gastos que los ingresos. Entonces, la deuda sigue creciendo y hay que buscar mecanismos para reducirla. Y un mecanismo de esos se estaba mostrando por medio de esa reforma tributaria. Y eso era bueno, ese era el mensaje que le estamos mandando a los entes del exterior, decirles, mire, no se preocupe, usted puede invertir en Colombia, que yo tengo cómo respaldar las obligaciones que estoy adquiriendo, yo puedo tratar de crear algunos beneficios para incentivar la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque con la reforma tributaria que estoy creando, eso me permite sostenerlo, ¿ok? Ahora, ¿qué era lo malo de esa propuesta? Que muchos de los beneficios o muchas de las exenciones se mantuvieron. Entonces, si yo estoy mal, ¿por qué voy a seguir dándome los lujos que me estaba dando cuando estaba bien? No, yo tengo que apretarme el cinturón. Entonces, si yo le estoy diciendo a mis amigos de las bebidas azucaradas, oiga, fresco que yo no le voy a cobrar impuesto, no le voy a cobrar IVA a las bebidas azucaradas, pero cuando ya veo que estoy mal y me sigo hundiendo, pues lo primero que tengo que decir es, no, hey, hermano, a mí me da mucha pena, pero voy a tener que cobrarle impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque ya lo he protegido mucho tiempo y además esa es una bebida mala. Entonces voy a meterle impuesto a ese tipo de bebidas. Entonces, hacia allá tenía que ir orientada esa reforma tributaria. Y esto molestó muchísimo a las personas naturales. ¿Por qué? Porque nosotros sí estábamos asumiendo mucha carga impositiva y las empresas seguían viéndose beneficiadas. A ellas no las tocaban. Y eso no era justo. ¿Ok? Una cosa buena era que esa reforma buscaba cerrar unos grandes boquetes en los impuestos empresariales, boquetes que fueron creados por el mismo gobierno en las dos reformas anteriores y tratar de nivelar la cancha en ese tipo de impuestos. Eso era bueno, podía llegar a funcionar. ¿Qué veía yo de malo? Los 3 días sin IVA. Esto, tal y como digo acá, eso es un capricho presidencial. Esto es algo regresivo. ¿Qué mensaje le está mandando el gobierno a la población? Mire, no compre ahorita, guarde esa platica y espérese a noviembre para que aproveche esos 3 días
de no pago de IVA y hágale conejo al país. O sea, ese no es el mensaje que yo le puedo mandar. O sea, ¿cómo yo voy a educar a mis hijos diciéndoles que no fumen cuando yo soy una chimenea andando? ¿Mm? ¿Cómo le voy a decir yo que el cigarrillo es malo si yo me fumo 2, 3 paquetes diarios? ¿Mm? Mi hijo no me va a creer. Entonces, ¿cómo le voy a mandar este mensaje a la población? Aproveche, espérese a esos 3 días sin IVA, tranquilo. Durante esos 3 días usted le puede hacer conejo al Estado. Eso es un mal mensaje que se le está mandando a la nación. ¿Ok? Cosas buenas, esa reforma busca poner a tributar a más personas, pero eso está restringido al 10% de la población de más ingresos. Es decir, no van a haber más impuestos para el decil más rico. ¿Recuerdan cuando yo les decía que había temas de desigualdad en donde el 10% más rico de Colombia gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre? Esto era bueno. El 10% de la población iba a, digamos que iban a verse obligados a tributar más. O sea, más personas iban a entrar a pagar más de ese 10% más rico. ¿Ok? Malo, que esa reforma no contempla impuestos a las bebidas azucaradas que pueden representar cerca de 1 billón de pesos. ¿Ok? O sea, se seguía protegiendo a ciertos sectores de la economía. Y eso está mal. ¿Por qué algunos deben estar protegidos y otros no? Todos en la cama o todos en el suelo. Cosas buenas, hay un esfuerzo por poner a pagar impuestos a las pensiones más altas. Recuerdan que esto decían que ¿cómo es posible que yo que he trabajado 25 años fuertemente y que me gano un mínimo y ahora me va a tocar pagar impuestos sobre mi pensión? Falso, eso no era lo que estaban buscando. Ellos querían gravar las pensiones más altas, las pensiones de los generales, las pensiones de los magistrados, de los senadores, de los alcaldes, de los gobernadores, de los presidentes, de ellos eran los que querían cobrarle impuesto, ¿ok? Eso era bueno. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos con el meme y simplemente hicimos caso a eso. ¿Ok? Eso está mal, por eso tenemos que ir más allá en la lectura. Malo, crear una falsa expectativa frente a los impuestos a las pensiones que devenguen más de 7 millones de pesos que representan cerca de 28.000 pensiones. Ese era el universo al cual se le iba a cobrar ese tipo de impuesto. Pensiones que reciben más de 7 millones de pesos mensuales, que son en total 28.000 pensiones. A esos eran los que les iban a cobrar, no a todos los pensionados. Algo bueno, hay un cobro un poco más alto a los patrimonios más grandes, de más de 5.000 millones de pesos. ¿Qué es lo malo de este impuesto? Yo haría lo que les dije con las iglesias. Empiezo a cobrar algo por rangos. Entonces, el impuesto del patrimonio se puede empezar a recaudar desde unos 1.500 o desde unos 2.000 millones, no desde 5.000. Bájelo más y empiece a tributar a que esas personas tributen, porque esto significa que son personas de muy buenos ingresos, ¿ok? Pero con una tasa diferencial diferente a la de los 5.000 millones, pero que ellos también empiecen a declarar sobre su riqueza. Cosas buenas, hay un bloque grande de impuestos verdes, eso me parecía buenísimo, eso es lo que tenía esa reforma tributaria, mucho impuesto verde de incentivos orientados a mitigar los cambios climáticos, ¿sí? Cosas malas, en personas naturales se reducen las deducciones por conceptos de gastos del 40% al 25% y bajar el tope absoluto que hoy es de 16 millones y ese monto se debió reducir, o sea, si yo puedo deducir mis gastos de un 40 a un 25%, pero si aún llegando a este 25%, mi tope máximo puede ser 16 millones de pesos, pues yo tengo una cantidad de ingresos exorbitantes. Yo bajaría, si me di la pela en bajar este porcentaje, bajo este rango. Que la mayor cantidad de personas que ganan muy buen dinero paguen más, porque ese es el orden. El que más tiene, que más pague. Cosas buenas. Los subsidios a nivel de servicios públicos se harán con base en el SISBEN y no vía el estrato del predio en el que viven. Hay personas que devengan altos ingresos y por el estrato en el que viven se hacen a esos beneficios y eso está mal. Cosas malas, el perdón a las personas evasoras, es decir, personas que esconden el dinero en el exterior y con esta reforma, ¿qué les decían? Traigan y solamente tributen sobre el 50% de eso.
Por Dios, eso no tiene presentación. ¿Cuánto tiempo llevan tratando de hacer que esas personas traigan su dinero acá y nada que lo traen? Y le siguen dando gabelas y, ay, bueno, ahora sí, traiga la platica y pague sobre eso solo el 50%. Eso son cosas malas. Aquí, eso son cosas flojas que tienen una reforma tributaria. Castíguelos, busque esa plata, haga acuerdos con otros gobiernos y busque ese dinero, a ver, ponga a tributar a esas personas, ¿sí? Otra cosa buena, el ingreso solidario en el tiempo y prolongarlo. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ayuda en términos de desigualdad. Colombia es el segundo país más desigual de la región. Graves en eso. Y esa reforma tenía cosas buenas orientadas a eso. ¿Por qué? Porque tenía conceptos de buscar darle algún tipo de subsidio a personas que realmente lo necesitaban. Cosas malas, en los dividendos se subió el umbral, es decir, son menos personas las que van a empezar a tributar. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver por qué beneficio para las grandes empresas, por qué beneficio para los más ricos, ¿sí? Esto era lo que molestaba a las personas, ¿ok? Pedir solidaridad, pero no pedirla al 1% más rico de la población, eso es un grave error, ¿sí? Hay que tratar de mirar cómo ampliar ese espectro para que más personas puedan llegar a contribuir. Cosas malas también que con esa reforma se hacían cuentas con bajar la evasión, pero esto no pasaba de ser un supuesto y con supuestos se corren muchos riesgos. ¿Por qué? Ah, es que yo supuse, pero me equivoqué. Con supuestos no se puede hacer. Tiene que ser con cifras aterrizadas, con datos estadísticos sólidos que me permitan tomar una decisión y con base en eso ponerme las metas de recaudo. Pero con supuestos, el supuesto no me dice nada. El supuesto es tan hueco como un mal cálculo que hace cualquier tipo de ingeniero en donde se escuda simplemente porque, ay, me equivoqué con eso. Eso es un supuesto. Eso no me dice nada. Otra cosa mala, los impuestos temporales. Todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la renta empresarial y el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque estos impuestos temporales, eh, si en algún momento los van a desmontar, se destapa de nuevo ese hueco y volvemos a caer en el mismo problema y después otra vez vuelven y lo montan. Eso en el caso en que los desmonten, pero tenemos la mala experiencia del gravamen a los movimientos financieros en donde surgió por algo temporal y al sol de hoy se mantiene. Entonces, digamos que ese tipo de cosas no funcionan muy bien. Bueno, yo creo que dejémoslo acá, porque el tema ahorita salen otros datos ahí estadísticos y de pronto se me asustan y este ya es como una hora en donde todos estamos cansados, entonces pues nada, dejémoslo en este punto y si algo lo abordamos en la próxima sesión y empatamos ya con todo lo que tenemos que ver de la materia. No sé si alguien tiene algo que comentar. No, gracias, profe, por la clase. Profe, yo tenía una pregunta. Es que llegué un poco tarde a la clase, pero yo quería saber si... Hola, No me diga profe. que se me durmieron, por Dios. Yo quería saber si la primera semana hubo clase o hay grabación de algo, o esta ya como tal fue la primera clase, porque es que la estuve Bueno, buscando en la plataforma y no vi. pues no estoy escuchando a nadie. No sé, ¿estás hablando? Es que no escucho. ¿Seré yo? Profe, Dios, ¿escuchas? Victoria también está Nosotros sí hablando. escuchamos. No los estoy escuchando. ¿Ustedes sí me escuchaban? Si quieren, escriban en el chat. ¿Ustedes Sí, me están profe. escuchando en Es este tu momento? señal, profe. Profe, ¿me Ay, escucha? bueno, gracias a Dios no estaba hablando solo. Ay, no los estoy escuchando. No sé qué hice con el auricular. Algo tuve que haber movido. Ay, les pido mil perdones porque en realidad algo hice y no los estoy escuchando. Algo dañé. Pero bueno, básicamente es despedirnos, agradecerles mucho la asistencia, agradecerles la participación sobre todo. Y pues nada, continuamos en la siguiente sesión. Victoria, cuéntame, ¿tienes una consulta? Pregunta que si hubo clase. Las actividades de la plataforma. Ok, ya lo arreglo, Victoria. Lo de las fechas, ya me pongo a arreglarlo, ¿listo?
Hace 8 días sí, pues estuve un poco delicado de salud, pero ya estoy bien. Esa semana sí estuve un poquito golpeado de salud, entonces yo creo que les compartí la grabación, si no, mañana lo reviso y se las publico en la plataforma. Creo que lo hice vía, ay, ¿cómo se llama el servicio de Drive? OneDrive en la plataforma, pero si no, tranquilos que yo se los publico. ¿Listo? Ok, Victoria, no te preocupes que yo lo arreglo. Gracias, Yuri. Dice Lady, profe, busqué la grabación pero no la encontré, entonces no sé si fue no, hoy fue la primer clase de nuestra materia. La sesión pasada lo que hice fue la estructura del curso, qué actividad vamos a ver, cómo vamos a desarrollar la materia, etcétera, etcétera, ¿listo? Pero no se preocupen que yo la grabación la hice, simplemente lo que voy a hacer es buscarla, la descargo, la subo a YouTube y se las publico en la plataforma para que no le va a poner ningún problema y todos la puedan escuchar, ¿ok? Ay, muchas gracias. Sí, sí, Julie, me toca. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Gracias por la asistencia, gracias por la participación y nos vemos en 8 días, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho. Que pasen bien. Chao.